Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. La imagen que se ha eternizado de Mohandas Karamchand Gandhi, la que usted probablemente conoce, es la de un frágil hombre de más de 70 años, desdentado, delgadísimo y vestido con ropa tradicional de la India, que enfrentó valerosamente a una enorme potencia colonial, la británica, utilizando solamente la desobediencia civil, la resistencia pacífica y la no cooperación con los gobernantes coloniales, hasta que en 1947 logró la independencia de su nación y el reconocimiento mundial como líder político. La idea de que se podía lograr algo tan relevante como la independencia de un populoso país dividido en dos, pero de eso ya hablaremos, sin disparar un solo tiro, inspiró a muchas personas, la mayoría de las cuales por desgracia no tuvieron éxito en sus empresas políticas, siendo la excepción más notable, no la única, Martin Luther King. Cuando sí se disparó un tiro precisamente contra Gandhi, asesinándolo el 30 de enero de 1948, apenas a 5 meses y medio de la independencia, se empezó a tejer el gran mito que se vive hasta hoy. Es un mito que se salta muchos elementos enormemente relevantes, preocupantes, pero que suelen mantenerse en el armario en el estante de arriba donde no los vean los niños. Porque dígame usted, ¿qué pensarían los niños de alguien que deja morir a su esposa por negarle atención médica? ¿Qué pensarían los niños de alguien que ataca a los negros en la Sudáfrica del racismo para obtener ventajas para los suyos? ¿Qué pensarían los niños de alguien que pide a la Gran Bretaña que se rinda a los nazis porque Hitler no es mala persona? ¿Qué pensarían de alguien que implora a los judíos que se entreguen al exterminio jubilosamente? ¿Qué pensarían los niños de alguien que se negó a educar a sus hijos y les ordenó el celibato, desheredando al que se rebeló porque quería casarse? ¿Qué pensarían de alguien que maltrataba a su familia y despreciaba la ciencia y el conocimiento, salvo cuando le servían? El que era pobre, pero no siempre. El retrato que se pinta, si tenemos en cuenta esos y otros asuntos más bien salaces referentes a su propio celibato, no es precisamente el que nos dan los biógrafos de página y media sobre el maravilloso Gandhi, el Mahatma Gandhi, donde Mahatma significa alma grande, un apodo que no se sostiene a la luz de los datos que conocemos. Por otro lado, tenemos derecho, pensaría uno, a conocer todos los datos y llegar a nuestras propias conclusiones sobre este y todos los personajes históricos que se nos comercializan de manera intensísima. Que claro, hablar mal de Gandhi, empañar su imagen, puede ser visto como algo escandaloso. De otra parte, si ya lo hemos hecho en este canal con otros personajes, y menciono solamente al Che Guevara o a Mao Zedong, nada nos impide hacerlo con Gandhi. Así que para comenzar a contar la historia más compleja y menos cinematográfica de Mohandas Karamchand Gandhi, hay que ir a la India y a los factores que la hicieron tal como era cuando Gandhi nació. A principios del siglo XVII, deseosas de aprovechar las riquezas de la India, varias potencias establecieron puestos comerciales en sus costas. Portugal, la República Neerlandesa, Inglaterra, Francia y lo que entonces era Dinamarca-Noruega. El norte y centro de la India formaba por entonces el Imperio Maratha y el resto estaba dividido en estados adicionales que por conveniencia se aliaron a unas u otras fuerzas extranjeras. Pero para comienzos del siglo XIX, los británicos, por medio de su Compañía de las Indias Orientales, habían superado a todos sus competidores y establecido un dominio que terminó o se continuó en 1858, cuando la corona británica tomó directamente el control del subcontinente, ya fuera gobernándolo directamente, aunque con cierta participación local, en la India británica o en territorios con gobiernos locales o principescos bajo la protección y dirección, eso sí, de la corona. Las riquezas de la India hicieron que se le considerara la joya del Imperio británico y sería fuente de enormes riquezas para esta potencia colonial durante todo el siglo siguiente. Estas colonias eran diferentes respecto de las colonias del siglo XVI en la medida en que no solo se extraían riquezas de ellas, sino que se les vendían bienes. Por ejemplo, toda la tela que se utilizaba en la India era producida por las empresas británicas de la Revolución Industrial y esto hizo que el hilar su propia fibra, hacer su propia tela y fabricarse su propia ropa fuera una acción revolucionaria por parte de Gandhi y sus seguidores. La oposición organizada al gobierno colonial comienza en la India en 1885 con el Congreso Nacional Indostano, curiosamente fundado por un funcionario del Servicio Civil Imperial Británico, Alan Octavian Hume, un burócrata aparentemente gris nacido en Kent,
pero que se había acabado sintiendo indostano y como tal convocó a sus compatriotas a reunirse buscando obtener mayores espacios para los indostanos en el gobierno de la India y un diálogo más fluido entre ellos y el gobierno colonial. Una aclaración, en este vídeo utilizo el gentilicio indostano para referirme a la gente cuya nación es la India. Ciertamente lo más correcto sería usar el gentilicio indio, pero la confusión que se inició con Cristóbal Colón no se ha podido resolver y todavía genera más ruido que información. El Congreso Nacional Indostano poco a poco se convirtió en el eje del independentismo indostano, especialmente desde que en 1920 asumió su liderazgo el abogado de 51 años Mohandas Karamchand Gandhi. Pero veamos de dónde venía entonces Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en la ciudad y estado de Porbandar, por entonces uno de los pequeños estados nativos o principescos con su propio gobierno, al menos nominal. Su padre era ministro del estado y como tal era parte de la élite indostana, mientras que su madre, la cuarta esposa del ministro, era una mujer extremadamente devota que llevó a su hijo a los clásicos de la religión hindú que exaltaban el amor y la verdad. Gandhi fue un estudiante promedio que recibió pocas distinciones. A los 11 años entró al bachillerato y a los 13 no tuvo logros escolares, pero lo casaron en un matrimonio concertado con la niña de 14 años Kasturbai Makanji Kapadia, conocida después como Ba. Ya en años posteriores, Gandhi confesaría que la atracción sexual que experimentaba hacia su joven esposa le hacía sentirse enormemente culpable. 2 años después, en 1885, cuando Hume fundaba el Congreso Nacional Indostano, Gandhi sufrió 2 muertes que lo marcaron según él mismo. La de su padre y la del primer hijo que tuvo con su esposa y que sobrevivió solamente 2 días. En 1887, a los 18 años, Gandhi y Ba tuvieron a su primer hijo sobreviviente, Harilal. El joven Mohandas se graduó del bachillerato y un año después, en 1888, decidió irse a estudiar leyes a Londres. A su madre la idea no le gustaba. Pero cuando Gandhi juró solemnemente abstenerse de comer carne, del alcohol y del sexo, dio su permiso. Esa promesa influiría enormemente en su estancia en Londres. Siguió siendo un buen estudiante a secas, pero además se involucró en la Sociedad Vegetariana de Londres, que se había fundado 40 años antes para promover el vegetarianismo, no por asuntos de salud o de amor a los animales, sino como una forma de templanza según las enseñanzas cristianas. Allí, Gandhi entró en contacto con los teosofistas que afirmaban proceder de las enseñanzas del hinduismo, como contamos en el vídeo dedicado a Elena Blavatsky, leyendo con ellos textos sagrados como el Bhagavad Gita. A lo largo de toda su vida mantendría una estrecha relación con las dirigencias sucesivas de la teosofía. De vuelta en la India, Gandhi intentó poner en pie un bufete legal, pero era tan tímido que no podía siquiera interrogar a los testigos y después de varios fracasos se le propuso que fuera a Sudáfrica a defender a una empresa naviera. Gandhi emprendió el viaje en 1893. En Sudáfrica había una población importante de indostanos, producto en parte de los más o menos 200,000 trabajadores obligados, sin sueldo, casi esclavos, que habían sido llevados a trabajar en los cañaverales de Sudáfrica. Otra parte de la inmigración indostana a Sudáfrica fue simple y sencillamente de comerciantes y gente de alto nivel económico que viajó a instalar empresas y comercios con notable éxito. Buena parte de estos empresarios, por cierto, eran musulmanes. A uno de estos empresarios, Dada Abdullah, fue a defender Gandhi, quien de inmediato descubrió, para su sorpresa, que a ojos de los británicos de Sudáfrica no era igual a ellos. Él podía sentirse todo un caballero británico con su educación en Londres, su cuello duro, su corbata y su buen traje, pero era gente de color. De modo que, dada su procedencia y su piel morena, descubrió, por ejemplo, que no se le permitía ir con los europeos en un carruaje, sino que debía ir sentado en el suelo junto al conductor. Cuando se opuso a ese trato, fue apaleado. Después también fue apaleado por pasar demasiado cerca de la casa de unos blancos. Un policía lo echó de la acera de una patada porque la acera era solo para blancos y también fue echado de un tren por estar en primera clase, aunque había pagado el billete. Terminado el caso que lo había llevado a Sudáfrica, Gandhi decidió quedarse para luchar en favor de los derechos de los indostanos, fundando el Congreso Indostano de Natal en la región sudafricana de ese nombre.
En 1906, cuando el gobierno de Transvaal intentó restringir los derechos de los indostanos, Gandhi organizó su primera campaña de desobediencia civil pacífica masiva. Todo esto va de acuerdo con la leyenda que se ha construido alrededor de Gandhi. Después de todo, estaba luchando por los derechos de seres humanos humillados por ideas raciales y culturales muy convenientes desde el punto de vista económico y político para quienes ejercían la humillación. El problema es que no luchaba por todos los seres humanos humillados por ideas raciales y culturales, sino únicamente por los indostanos. Que la enorme mayoría de sudafricanos eran, como ocurre hoy mismo, negros o como les llamaba Gandhi, kafirs, asunto suyo. Por eso una de las primeras batallas de Gandhi por los suyos fue protestar porque hubiera puertas separadas para blancos y negros en la oficina de correos de Durban. Lo que le molestaba a Gandhi era que los indostanos se clasificaran con los nativos de Sudáfrica y exigió una entrada independiente para ellos. Escribió: pedimos a las autoridades que eliminaran la odiosa distinción y ahora han proporcionado 3 entradas independientes para nativos, asiáticos y blancos. ¡Qué orgullo! ¡Qué éxito! ¡Qué triunfo! ¡Qué barbaridad! Los casi 20 años de Gandhi en Sudáfrica están marcados por una serie de acciones destinadas a situar a los indostanos más cerca de los blancos y lejos, lo más lejos posible, de los kafirs o nativos negros del país. Lejos, pero de verdad, hasta la separación. En una carta de 1895, Gandhi advierte a las autoridades británicas que reducir los derechos legales de los indostanos haría que degeneraran tanto, dice, que desde sus hábitos civilizados se degradarían a los hábitos de los nativos aborígenes y en el lapso de una generación, entre la progenie de los indostanos y los nativos habrá muy poca diferencia en hábitos y costumbres y pensamiento. Lo hallaba terrible. Así que había que separarse. En 1904, Gandhi también se opuso a la decisión de las autoridades municipales de Johannesburgo que permitían que los negros vivieran en los mismos barrios que los indostanos. Escribió: lamento intensamente la mezcla de los kafir con los indostanos. Creo que es muy injusto para la población india y es una imposición indebida incluso para la proverbial paciencia de mis compatriotas. ¡Ah, qué pacientes eran! En 1905, Gandhi protestó enérgicamente también por la decisión británica de abrir a los niños negros una escuela hasta entonces destinada solo a niños indostanos, lo que Gandhi consideró injusto para la comunidad indostana, exigiendo que se respetara el acuerdo inicial de que la escuela se reservará solo para niños indostanos. En cuestiones de sexo, el asunto le resultaba aún peor al célibe Gandhi. Algunos indostanos sí tienen contactos con mujeres kafir. Pienso que tales contactos están plagados de graves peligros. Los indostanos harán bien en evitarlos del todo. ¿Pero es que acaso Gandhi era racista? Pues sí, tan racista como cualquier otro británico de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Eso no es lo raro, ni lo condenable, ni siquiera lo llamativo. La visión racista era lo común, pero generalmente era común entre los beneficiarios del sistema de separación racial, aunque también caían en ella algunos que eran sus víctimas. Gandhi estaba entre los discriminados y por tanto quizás habría sido de esperarse que se pusiera del lado de todos los discriminados y humillados. Pero eso estaba tan lejos de su visión que todavía en 1939, cuando quizás se había ablandado un poco, recomendó a los indostanos de Sudáfrica que no formaran un frente común antieuropeo. Les escribió: no tengo ninguna duda sobre la solidez de mi consejo. Por mucho que uno pueda simpatizar con los bantús, los indostanos no pueden hacer causa común con ellos. Al menos ya simpatizaba con los bantús, que era la nueva palabra denigratoria que usaba Gandhi en lugar de kafirs. Nada más inquietante a la luz de lo que ocurriría décadas después como prolegómeno y base de la Segunda Guerra Mundial que lo que señala Gandhi en una carta abierta al Parlamento de Natal en 1893. Me aventuro a señalar que tanto los ingleses como los indostanos provienen de un linaje común llamado indoario. 3 años después, en un discurso, Gandhi dijo de manera contundente que los europeos de Natal deseaban degradarnos al nivel del kafir bruto, cuya ocupación es la caza y cuya única ambición es reunir una cierta cantidad de ganado para comprar una esposa y luego pasar la vida en la indolencia y la desnudez. Entonces le molestaba la desnudez a Gandhi. Y para dejarlo muy claro, el 24 de septiembre de 1903 también escribía: creemos en la pureza de la raza tanto como pensamos que creen ellos. También creemos que la raza blanca de Sudáfrica debe ser la predominante. Y el 7 de marzo de 1908 escribe:
Podríamos entender que no se nos clasificará con los blancos, pero ser situados al mismo nivel de los nativos era demasiado para soportarlo. Su lealtad al imperio durante estos años al menos todavía era sólida. Durante la Segunda Guerra de los Bóers de 1899 a 1902, Gandhi organizó a través del Congreso Indostano de Natal un cuerpo de ambulancias indostano dentro del ejército británico. Por sus servicios, Gandhi recibió la medalla de Sudáfrica de la Reina de Inglaterra, la medalla Kaiser-i-Hind y otras distinciones. En 1906, un levantamiento del pueblo zulú conocido como la Rebelión Bambatha fue duramente reprimido por el imperio. Gandhi formó entonces el cuerpo de camilleros en el cual sirvió como sargento mayor y se hizo acreedor también a la medalla de la Rebelión de los Nativos de Natal. En 1915, Gandhi finalmente volvió de modo definitivo a la India. De vuelta en la India, Gandhi siguió en la política, pero cada vez más desde la espiritualidad. Además, desde el año 1900 había decidido hacer voto de brahmacharya o celibato, considerando que siempre había hallado sus deseos sexuales inquietantes y culposos y buscaba entonces la máxima pureza espiritual. Para entonces Gandhi ya había comenzado las acciones de resistencia pacífica y desobediencia civil, para las cuales acuñó la palabra satyagraha, que significa aferrarse firmemente a la verdad y que acompañaba de ahimsa o no violencia. Esta idea puede ser muy atractiva en la medida que apela a nuestro hippie interior. Sí, todos tenemos uno, todos. En serio. Pero la idea cambia un tanto cuando se le ve desde el punto de vista de Gandhi como una forma de vida que resulta más religiosa que política, que es la religión aplicada a la política, pero con preeminencia de la primera. Dice Gandhi que quien sigue fielmente sus enseñanzas es un satyagrahi, y en sus propias palabras, esa persona es un resistente civil que sufrirá jubilosamente incluso hasta la muerte. Espera. Según el propio Gandhi, para ser un verdadero satyagrahi, uno debe tener una fe viva en Dios, uno debe llevar una vida casta, uno debe estar dispuesto a morir o perder todas sus posesiones, uno debe ser un tejedor e hilandero habitual de Khadi, supongo que esto se refería solo a aquella época, y debe abstenerse de alcohol y otras sustancias tóxicas. Si comparamos esto con otras visiones de la resistencia pacífica, incluso de pastores religiosos, como es el caso de Martin Luther King, vemos que el movimiento tiene una faceta místico-religiosa que domina y asfixia el aspecto social, político y de justicia. Los éxitos iniciales de las protestas pacíficas y sus logros en favor de sus compatriotas en Sudáfrica llevaron a que Gandhi fuera nombrado líder del Congreso Nacional Indostano, como decíamos, en 1920. Ese congreso, curiosamente fundado por un blanco que creía en la igualdad racial. Gandhi encabezó crecientes protestas exigiendo igualdad de derechos para los indostanos y el 26 de enero de 1930 el Congreso Nacional Indostano, a instancias de Gandhi, declaró la independencia de la India. Los británicos no se dieron demasiado por aludidos con la declaración de independencia. De todas formas, emprendieron negociaciones que permitieron que a fines de esa década los miembros del Congreso Nacional Indostano lograran tener funciones en los gobiernos provinciales. Cuando el Reino Unido, incluido el gobierno indostano, le declaró la guerra a Alemania en 1939, el Congreso y Gandhi le negaron su apoyo. Mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, Gandhi y los suyos aprovechaban para presionar hasta que en 1942, apenas terminada la batalla de Inglaterra, exigieron la independencia inmediata e incondicional. Como respuesta, el gobierno británico encarceló a Gandhi en compañía de miles de miembros de su Congreso. Por entonces la India seguía, como siempre, dividida entre musulmanes e hindúes, y en este caso la Liga Musulmana dio todo su apoyo a los gobiernos indostano y británico para la guerra, aprovechando de paso para pedir que se diera a los musulmanes un estado propio y totalmente separado de la India en Pakistán. La forma que tuvo Gandhi de abordar la guerra fue cuando menos preocupante y posiblemente cómplice del genocidio o cuando menos indolente ante el genocidio. Sería injusto criticar a Gandhi por su visita a Benito Mussolini en 1931, cuando el dictador italiano se las arreglaba para encantar a todo el mundo, incluido el conservador Winston Churchill y el socialista George Bernard Shaw, ambos fascinados por el italiano en el año de 1927. Pero sí es razonable enfrentar la imagen de Gandhi a sus afirmaciones sobre Mussolini. Después de reunirse con él, dijo:
parece haber hecho mucho por la clase campesina. Admito que hay una mano de hierro. Pero como la violencia es la base de la sociedad occidental, las reformas de Mussolini merecen un estudio imparcial. Es decir, si Mussolini es un dictador violento, todo bien porque Occidente es violento, así que no hay nada que criticar. Por supuesto, decir esto con la historia de violencia de la India hasta ese momento y en esos mismos días requiere un esfuerzo por creer realmente que Oriente y su visión son menos belicistas o militaristas que Occidente. Un mito que, por cierto, se ha eternizado a pesar de todas las evidencias en contrario y a despecho de la historia misma. Gandhi también dijo sobre Mussolini: mi objeción fundamental es que estas reformas son obligatorias, pero ocurre lo mismo en todas las instituciones democráticas. Lo que me llama la atención es que detrás de la implacabilidad de Mussolini hay un deseo de servir a su pueblo. Incluso detrás de sus enfáticos discursos hay un núcleo de sinceridad y de amor apasionado por su pueblo. Me parece que la mayoría de los italianos ama el gobierno de hierro de Mussolini. Y si te parece que los italianos aman la dictadura, pues viva la dictadura. En serio, cualquier otra persona que dijera esto respecto de cualquier dictador, olvidemos por un momento que hablamos de Mussolini y de Gandhi, se vería rodeada de cejas levantadas si estuviera en compañía de cualquier grupo de personas con principios y una visión medianamente democrática y decente de la realidad. Cuando los vasallos aman al tirano o fingen amarlo porque les conviene o les va la vida en ello. Dado que no hay tirano sin el ejercicio implacable de la violencia del Estado, esto hay que preguntárselo primero que nada. ¿Los coreanos del norte realmente aman a Kim Jong-un? ¿Son libres para no amarlo? Piense esto con todos los dictadores del mundo y extrañese de que Gandhi no lo haya pensado con Mussolini. Para mediados de 1939, por cierto, un dictador especialmente ponzoñoso se preparaba para hundir al mundo en una guerra que resultaría aterradora y que 6 años después terminaría dejándonos un testimonio de inhumanidad y brutalidad que aún hoy estremece. Antes de que Hitler lanzara su previsible invasión a Polonia, lo cual ocurrió el 1 de septiembre, Gandhi le escribía en un tono tal que podría demostrar una terrible ingenuidad si no proviniera de un personaje que conocía bien la situación política del mundo. La misiva de Gandhi a Hitler parece más un intento por dejar clara la bondad extrema del indostano que por efectuar un cambio en el dictador nazi. Querido amigo, mis amigos me han estado insistiendo para que le escriba por el bien de la humanidad, pero me he resistido a su petición debido a la sensación de que cualquier carta mía podría ser una impertinencia. Algo me dice que no debo ser tan calculador y que debo hacer mi petición porque en cualquier caso merecerá la pena. Está claro que usted es hoy la única persona en el mundo que puede evitar una guerra que podría reducir a la humanidad a un estado salvaje. ¿Estará dispuesto a pagar ese precio por un propósito cualquiera, por muy digno que le parezca? ¿Escuchará la llamada de quien ha evitado deliberadamente el método de la guerra, no sin considerable éxito? De cualquier manera, espero su perdón si he cometido un error al dirigirme a usted. A su disposición, su sincero amigo, Gandhi. Si usted escucha atentamente, todavía puede registrar el eco de las carcajadas del Führer. Ni un niño de 5 años habría sido tan atento, tan ignorante, tan ingenuo o tan convencido de su propia grandeza como para firmar una carta así. Un año después, en 1940, mientras el Reino Unido peleaba casi en solitario con apoyo económico de Estados Unidos y poco más la batalla de Inglaterra, Gandhi tuvo la ocurrencia de pedir a los británicos que se rindieran. Así, escribió al virrey inglés de la India en junio de 1940. Esta masacre debe parar, están perdiendo. Si persisten, solo se producirá como resultado un mayor derramamiento de sangre. Hitler no es un hombre malo, ¿no? Después de admitir que la guerra era horrible y de afirmar que no se podía ganar y que si los países democráticos ganaban no quedaría democracia en el mundo que salvar, afortunadamente se equivocó, Gandhi ofrece la siguiente solución. Quiero que depongan las armas que tienen por ser inútiles para salvarlos a ustedes o a la humanidad. Invitarán a Herr Hitler y al señor Mussolini a tomar lo que quieran de los países que llama sus posesiones. Dejen que tomen posesión de su hermosa isla con sus muchos hermosos edificios. Darán todo esto, pero ni su alma ni su mente. Si estos señores optan por ocupar sus casas, ustedes las desalojarán. Si no les dejan el paso libre, permitirán que maten a hombres, mujeres y niños, pero se negarán a deberles lealtad.
No importa cuán pacifista sea uno, es sencillo imaginar cuál habría sido el resultado de esa rendición que recomendaba Gandhi desde la comodidad de sus residencias en la India. La destrucción total de las tradiciones ilustradas y una era de tiranía en un imperio basado en el homicidio, el odio y la tortura. Y lo mismo llegó a proponer a los judíos. Si yo fuera judío y hubiera nacido en Alemania, reclamaría a Alemania como mi hogar, incluso como puede hacerlo el alemán no judío más alto, y lo desafiaría a dispararme o arrojarme al calabozo. Sufrir de modo voluntario les traerá fuerza interior y alegría. La violencia calculada de Hitler puede incluso resultar en una masacre general de los judíos como su primera respuesta a la declaración de hostilidades. Pero si la mente judía pudiera estar preparada para el sufrimiento voluntario, incluso la masacre que he imaginado podría convertirse en un día de acción de gracias y gozo por el hecho de que Jehová haya librado a la raza incluso a manos del tirano. Madre mía. Duele leerlo. Y eso a Gandhi le parecía heroísmo. A estas alturas queda claro que la no violencia de Gandhi no era una visión política, sino una convicción religiosa. Otro pacifista como Bertrand Russell, que fue a la cárcel en la Primera Guerra Mundial por oponerse a ella y que denunció los tratados de Versalles con los que se le dio fin como una humillación innecesaria y vengativa contra Alemania, y lo eran, había propuesto lo mismo en 1937 a modo de broma, rendirse a los alemanes, eso los confundirá totalmente. Pero luego diría: hallé a Adolf Hitler y sus matones nazis completamente repugnantes, crueles, intolerantes y estúpidos. Moral e intelectualmente eran odiosos. Aunque me aferré a mis convicciones pacifistas, lo hice con creciente dificultad y finalmente decidí, consciente y definitivamente, que debía apoyar lo que era necesario para la victoria en la Segunda Guerra, por difícil que fuera lograr esa victoria y por dolorosas que fueran sus consecuencias. Y en resumen, como también escribió Russell, la guerra siempre es un gran mal, pero en algunas circunstancias particularmente extremas puede ser el menor de dos males. Esa visión racional es opuesta a la creencia religiosa de Gandhi cuando dice: puedo concebir la necesidad de que se inmolen cientos o miles para aplacar el hambre de los dictadores. La máxima es que ahimsa es lo más eficaz frente a la gran himsa, la violencia. Su calidad se prueba realmente solo en tales casos. Las víctimas no necesitan ver el resultado durante su vida. Claro, si crees en la reencarnación, morir es simplemente cambiarse de autobús y quizás de ruta. Pero para un ateo como Russell, morir es pasar a la inexistencia y la ausencia total de autobuses y de rutas. Imagínese usted que los países de Oriente Medio siguieran las recomendaciones de Gandhi y se rindieran al Daesh entregándose a la muerte de las maneras creativas y aterradoras de este grupo fanático. ¿Cree usted que después de algunos millones de muertos, el Daesh se daría por derrotado y optaría por el amor fraterno, la paz y la convivencia con florecitas? Difícilmente. Pero, pensaría uno, antes de su muerte, Gandhi tuvo conocimiento de los campos de exterminio, de las atrocidades, del hambre, del asesinato y destrucción de cuerpos a escala industrial del nazismo. Seguramente esto lo conmovió. Pues no. Gandhi declaró sobre el Holocausto: Hitler mató a 5 millones de judíos. Es el mayor crimen de nuestro tiempo, pero los judíos deberían haberse ofrecido al cuchillo del carnicero. Deberían haberse arrojado al mar desde el acantilado. Tal como están las cosas, sucumbieron de todos modos por millones. Los aliados, entre los que estaban Estados Unidos, la Unión Soviética, la Francia Libre y el Reino Unido, que incluía a los países de la Mancomunidad Británica y a sus colonias, entre ellas la India, acabaron ganando la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente, y sin masacrar a los nazis como ellos habrían masacrado a países enteros de haberse seguido las delirantes recomendaciones de Gandhi. Pero Gandhi estaba absolutamente empapado de su visión religiosa. Todavía en 1944, con el resultado de la guerra en duda, la esposa de Gandhi, Kasturba, desarrolló una terrible neumonía complicada con la bronquitis crónica que había sufrido toda su vida. Fue tratada con la presunta medicina ayurvédica, pero sin resultado. A instancias de los médicos genuinos, Devdas, el hijo menor de la pareja, se propuso administrarle penicilina para combatir la infección. Gandhi se enfrentó a su hijo. Estaba de acuerdo en usar remedios tradicionales como el agua del río Ganges, pero no medicamentos occidentales.
Cuando llegó penicilina desde Calcuta traída por el hijo, Gandhi se negó a que se le administrara, pues tenía que inyectarse una intromisión terrible en su cuerpo. Si Dios lo quiere, la salvará, le dijo Gandhi a su hijo el 19 de febrero. Cuando su hijo insistió, el líder le reclamó: ¿por qué no confías en Dios? El 22 de febrero, Kasturba murió. De nuevo, uno podría decir que Gandhi y ella habían sido leales a sus creencias, por equivocadas que fueran, y que tenían el derecho a disponer de su vida según su religión. Nada de esto es en sí rechazable ni criticable, salvo por la pérdida de vidas y el sufrimiento evitable. Porque Gandhi dijo a uno de los médicos que permitir el antibiótico habría representado la bancarrota de mi fe. El problema es que la intromisión en el cuerpo de una aguja no había estado en la mente de Gandhi cuando sufrió una apendicitis en enero de 1924 y fue rápidamente operado y salvado por un médico británico. Y lo más cuestionable en todo caso se presentó 6 semanas después, cuando el propio Gandhi cayó enfermo de malaria. Se impuso una dieta líquida de acuerdo con los principios ayurvédicos, resistiéndose a tomar la quinina que le recomendaban los médicos. Se resistió lo justo. 3 semanas después tomó la quinina y con su fe sin bancarrota visible, siguió adelante. La medicina que no había sido buena para su esposa, lo era para él. Otro ejemplo de fanatismo religioso que se cita a menudo es la práctica que adquirió después de la muerte de Kasturba de compartir su cama con jóvenes mujeres durmiendo todos desnudos, entre ellas sus sobrinas nietas Ava y Manu, que eran adolescentes. Esta práctica tenía por objeto demostrarse a sí mismo que era capaz de resistirse a la tentación, que había logrado el absoluto autocontrol del brahmacharya. Ello no impidió que algunos de sus ayudantes dimitieran al enterarse de la práctica de Gandhi de dormir con Manu, que tenía 19 años. Por cierto, Gandhi no se opuso tampoco a que Manu se sometiera a una apendicectomía en 1947. Finalmente, la pobreza que había abrazado Gandhi tenía alguna fisura. En sus viajes insistía que se llevaran enormes tanques de agua del Ganges porque era la única agua idónea para lavar su santo cuerpo. Y eso debe haber costado lo suyo, pero nadie decía nada. Pobreza de Schrödinger le llamaríamos ahora. El siguiente paso era la independencia de la India, por supuesto. Desde 1920, Gandhi había promovido numerosas acciones de resistencia pacífica, siendo la más famosa la Marcha de la Sal de 1930 para desafiar las leyes inglesas sobre la sal, llevando a miles a hacer su propia sal en Dandi. Los manifestantes pacíficos se dejaron golpear con resultado de 300 heridos, 2 muertos y 90.000 arrestados. La idea de partir a la India en dos era la cuña que dividía a los musulmanes, encabezados por Muhammad Ali Jinnah, y los hindús dirigidos por Gandhi, que proponían un estado plurirreligioso o, en todo caso, un gobierno provisional y un posterior referéndum en las zonas de mayoría musulmana. Pero finalmente Archibald Wavell, virrey y gobernador general de la India británica, acordó la independencia y la partición por miedo a que de otro modo se produjera una guerra civil que, en su opinión, Gandhi no podría detener. La partición se anunció el 3 de junio de 1947 y el 14 de agosto siguiente se expidió el Acta de Independencia de la India, que buscaría ahora reunir a 563 estados nativos o principescos con lo que había sido la India británica, y al mismo tiempo Pakistán se declaraba estado independiente. El día 15 se consumó la independencia, dejando a ambas nuevas naciones la posibilidad de permanecer en la mancomunidad británica. La partición implicaba que todos los hindúes que vivieran en lo que ahora era Pakistán debían irse a la India, mientras que todos los musulmanes que vivían en la India deberían reunir sus cosas y marchar a Pakistán. Millones de personas dejaron atrás los únicos hogares que habían conocido, sus tierras ancestrales, a sus vecinos y a sus culturas, su paisaje, para ir a un país desconocido, unidos únicamente por la religión. Los motines religiosos y los enfrentamientos entre grupos hindús, musulmanes y los presuntamente pacíficos sikhs dejaron un saldo de más de 3 millones de muertes en los 2 años siguientes mientras se llevaban a cabo las peregrinaciones. Las tensiones entre Pakistán y la India no han cesado desde entonces, con varias guerras en 1947, 1965, 1971 y 1999, además de numerosos enfrentamientos fronterizos. El 30 de enero de 1948, Gandhi se dirigía con sus 2 sobrinas nietas a hablar en una reunión de oración cuando un nacionalista indostano llamado Nathuram Godse le disparó 3 veces en el pecho, matándolo.
El asesino declaró que había matado a Gandhi por su complacencia hacia los musulmanes y porque lo culpaba de la violencia y sufrimientos producidos por la partición. El asesino fue condenado a muerte y ejecutado un año después. La leyenda que ya existía se desarrolló, se amplió y consolidó. El aspecto de la resistencia no violenta que había conseguido la independencia de la India fue el elemento esencial del mito. Aunque quizás habría que tener en cuenta que solo una de las colonias británicas, los Estados Unidos de América, se había independizado con un enfrentamiento bélico. Los otros 63 países que han sido colonias británicas, desde Canadá en 1867 hasta Brunei en 1984, se han independizado más bien pacíficamente. Este legado principal, sin embargo, se ha higienizado tanto eliminando sus bases religiosas que queda en una serie de buenos deseos sin entidad política. El emocionado y convocado es, de nuevo, el hippie interior de todos nosotros y la idea de que la India es un país de sabiduría, paz e iluminación, cosa que la historia, por supuesto, no sustenta. Contrario a lo que Gandhi creía, que la no violencia bastaba para resolver toda confrontación, los hechos han demostrado que es una herramienta más en el arsenal del cambio social, pero no una bala mágica, valga la contradicción. Ciertamente las fuerzas woke encontrarán en todos estos datos suficientes motivos, según sus creencias religiosas, para derribar las estatuas de Gandhi, borrarlo de la historia, quemar sus libros y escribir algunos ensayos en sus revistas, sometiéndolo a la Inquisición posmoderna. Ciertamente también no es esa la intención de este video. Gandhi era por una parte un resultado de su tiempo y por otra parte hijo de sus enormes contradicciones, tan feroces que uno se asombra de que haya podido mantenerlas sin darse de cuando en cuando con la cabeza en una pared. Sus principios resultaban tan flexibles en ocasiones que dan la idea de un pragmatismo casi insensible, como cuando aplaudió los violentos motines de los moplas musulmanes contra los hindúes, a los que incluso culpó de provocar el problema. Gandhi fue además resultado de un creciente fanatismo religioso que se convirtió en una obsesión en sus últimos años. Y todo esto es digno de ser criticado y si no se escandaliza, es normal. Esto nos permite reevaluar al personaje y su legado, sobre todo cuando uno se propone acciones de resistencia pacífica, que están muy bien en un país con garantías democráticas, pero que si se intenta en ciertas dictaduras, lleva a la tortura y la muerte, y a menos que uno comparte el fanatismo de Gandhi, el martirologio no debería ser una estrategia política. Pero conocer estos datos con lo asombrosos, terroríficos que pueden llegar a ser, nos permite pensar en quienes han generado y promovido el enorme mito del Mahatma. La ocultación sistemática de los aspectos menos agradables de la vida del libertador de la India, la enorme simulación que significan sus biografías panegíricas, su uso y abuso por parte de políticos igual en la India que en Sudáfrica y en cierta medida en todo el mundo. Cosas que resultan enormemente desagradables, porque a la hora de hacer el resumen, el alma grande era una bastante mala persona que hizo algunas cosas buenas. La disneyificación de Mohandas Karamchand Gandhi es desinformación de primer nivel. Es una forma de cherry picking o selección de los datos para dar una impresión falsa. Es la creación de un hombre de paja que sustituye a la persona real. Es el llamamiento a la adoración antes que al análisis sereno y bien informado de todo lo que representa este personaje del siglo XX. Quizás, solo quizás, si conociéramos la historia completa desde un principio, podríamos colocar a Gandhi un poco más cerca de otros libertadores religiosos como su propio rival, Muhammad Ali Jinnah, o incluso del Ayatollah Khomeini, aunque no demasiado cerca, y un poco más lejos de una santidad plastificada y conveniente que elude la influencia perversa de la religión en todo el accionar de Gandhi. El nivel de la falsificación se demuestra porque solo decir que el Mahatma era enormemente imperfecto, un alma pequeña que en muchos momentos es francamente despreciable, sigue siendo una de las grandes herejías civiles de nuestro tiempo y precisamente por eso hay que decirlo. ¿No cree usted?